Se mojan por el asturiano, manifestación bajo la lluvia en el centro de Oviedo por la oficialidad, una reivindicación del patrimonio cultural asturiano en el que han participado políticos y representantes del mundo de la cultura, todos bajo el lema "La asturiano lingua oficial ya". Buenas tardes. Manifestación que ha terminado frente al Teatro Campo Amor, donde a esta hora se celebra el acto central del Día de les Lletres Asturianes. Un acto en el que se va a nombrar a dos nuevos académicos de la lengua. Nos vamos hasta Oviedo. Begoña Urbón, ¿quiénes son? Pues son los doctores Pablo Suárez y Xosé Antón Puente, un ingeniero en telecomunicaciones y un biólogo. En unos minutos serán acogidos como nuevos miembros de esta Academia de la Lingua. A continuación será su presidenta, Ana Cano, quien pronuncie el discurso que se espera tan reivindicativo como es habitual en el día de hoy. Día de les Lletres, la Academia de la Lengua Asturiana celebra a esta hora su acto central en el Teatro Campo Amor de Oviedo y ahí está. Nos vamos con Begoña Urbón hasta allí. Begoña, cuéntanos. Pues en estos momentos se está dando la bienvenida a los dos nuevos miembros de esta Academia de la Lengua. Son, como os decíamos, Pablo Suárez es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en filología hispánica y es responsable, por ejemplo, de la traducción al asturiano de El Quijote. El otro nuevo miembro es Xosé Antón Suárez, que es doctor en biología y uno de los miembros del Instituto Universitario de Oncología. Después de que ellos pronuncien unas palabras al público, será el turno de la presidenta de la Academia, Ana Cano, de la que se espera un discurso que tradicionalmente suele ser bastante reivindicativo. Ya nos ha avanzado antes que va a reconocer que ha habido avances en el tema de la oficialidad de la lengua, pero que también va a criticar algunas actitudes de intransigencia entre los políticos asturianos. Previamente al acto ya nos ha valorado también la declaración que esta mañana han hecho los grupos políticos de la Junta General del Principado en favor de la lengua, aunque les pide que el año que viene sea en asturiano. Lo que comentabas antes de lo de la Junta General, a mí sí me prestaría que para el año que viene se volviera a hacer una declaración el Día de les Lletres y que dende yo se faiga en lengua asturiana y dende yo hay que ir avanzando hacia la cooficialidad, que es el único marco legal que puede permitir que la lengua asturiana siga viviendo otros 1000 años. Pues antes de este acto institucional se celebraba la manifestación por la oficialidad organizada por la Xunta por la Defensa de la Lengua. Cerca de 1000 personas de todas las edades y condiciones y profesiones han marchado bajo la lluvia, por cierto, una lluvia incesante desde la estación de Renfe de Oviedo hasta este Teatro Campo Amor, donde se ha leído un manifiesto en favor de la oficialidad. Todos los manifestantes, todas las personas que participaban en esa manifestación, lo que piden es que se respete su derecho a utilizar el asturiano en cualquier ámbito de la vida. Porque quiero reivindicar los míos derechos y los de la mio lingua. Yo soy falante de asturiano y quiero poder falar la mio lingua en todos los ámbitos. Un poquillín avanzóse, por lo menos dase ya nas escuelas, nos institutos, fálase de vez en cuando, el mesmo rector, aunque era foriatu, falaba en asturiano, el prove non falaba igual de bien de lo que va a falar este nuestro nuevo. Acaben do hilo, güey, y el Día de les Lletres, si compraron literatura o música en asturiano, de xuru marcharon pa casa con un regalo, un libro de microrellatos. El Principado editó 2 ejemplares titulados Que nun se pierdan el aire. Milio Rodríguez Cueto y Marta Mori son 2 de los 100 autores que regalen güey los sos cuentos. Son rellatos curtios de menos de 200 palabras. El de Emilio y de humor, llámase La Transformación. 9 líneas recollíes en el contestador automático del Dr. Jekyll, entama en castellán y fina en asturiano. Sí que me pareció que la transformación podía ser una transformación lingüística también, ¿no? Y evidentemente la parte del monstruo tenía que corresponder al asturiano, la parte macarra. Parecía más simpático, ¿no? La parte formal en castellano, en fin, la lengua prestigiada, ¿no? De alguna manera, y la parte sin vergüenza, pues la parte en asturiano, claro. Hay muchos más, curtios de escritores como Aurora García Rivas, Fredo de Carvexe y Cristóbal Ruitiña en el libro rosa del Naviaeo, y como Carmen Gómez Ojea, Carlos Rubiera y Marta Mori en una versión azul en asturiano. Una oportunidad que nos dan de dejar de folgar, de ponernos les piles y escribir, porque además como la cuestión de la edición y la difusión está difícil,
pues viennos fenomenal para poder atropar textos y prender un poco fuego al asunto. El suyo llámase El Mensaxe. Fala de una familia con problemas de perres. Son rellatos en asturiano para que no se pierdan en el aire.